observación. Y después, Mariana. profesor, otra consulta. El parcial es el 14 bueno, de ahora de octubre. Quería consultar cómo va No, a ser la no, no. modalidad. Está mal puesta esa fecha. Ya voy a hablar con... Ah, bien. Me parece que lo vamos a pasar por lo menos una semanita más, por lo menos. Yo mañana hablo con Romina y ¿eso les aparece a ustedes en la planificación? Sí, eso es la que Sí, figura. 14 La idea, la idea es avanzar un poquito más, por lo menos antes del parcial. Bien. Eh, Igual, eh, al margen entonces de la fecha, lo que quería corroborar era sí. cómo iba a ser la modalidad. Mira, la modalidad, Facundo, va a ser como estamos trabajando este trabajo práctico y como vamos a hacer el segundo, que ya va a estar disponible al día siguiente de que finalice este. No va a ser complejo tampoco, pero es para aplicación del, de lo que venimos trabajando. Entonces nosotros, por ejemplo, le podríamos pedir que ponga un ejemplo de leading case y diga por qué para ustedes ese caso es un leading case, uno de los puntos, ¿no? O tal sentencia, si es una sentencia de inconstitucionalidad o es una sentencia exhortativa, respecto de alguna sentencia que indiquen cuál es el holding, cuáles son los obiter dicta. Es en base a lo que vamos mirando ahora, con algún otro componente que vamos a introducir en el encuentro de hoy y que vamos a introducir la semana que viene. ¿Mm? Nosotros, entre el encuentro de hoy y el de la semana que viene, vamos y el material que vamos a subir la semana que viene, vamos a comenzar a trabajar sobre modelos de interpretación. Hasta ahora venimos viendo cómo leer una sentencia, cómo comprender las partes de una sentencia, la tipología de las sentencias. Ahora lo que nos vamos a meter es en cómo razona este juez que dijimos que era en la unidad 1, que resolvía desde un componente y desde una posición ideológica y filosófica. eh, eh, Vamos a entrar ya a mirar el contenido de las argumentaciones y del pensamiento de estos jueces desde este análisis, desde un análisis de el posicionamiento respecto de la función del derecho, de qué es el derecho que tienen los operadores judiciales. Y lo primero que vamos a marcar es la existencia de dos tipos de modelos de pensamientos distintos a la hora de resolver una situación jurídica. Al primero de esos modelos le vamos a llamar un modelo dogmático y al segundo de esos modelos le vamos a llamar un modelo cetético o de pensamiento problemático. ¿No? Este primero de los modelos se corresponde más con la idea del positivismo y el segundo modelo es más compatible con algunas vertientes no tan ortodoxas del positivismo y con el naturalismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos un modelo dogmático de pensamiento? ¿No? Un modelo dogmático de pensamiento implica que el operador jurídico entiende que todas las respuestas ya están dadas
y que lo que él tiene es que ubicar dentro del ordenamiento jurídico, dentro del sistema jurídico, esa respuesta. Con prescindencia de cualquier consideración axiológica o valorativa. Por eso decimos que es compatible más con el positivismo ortodoxo, porque el derecho es lo que la ley establece. Y la justicia, en el caso concreto, es la aplicación del derecho, o sea, de la ley. ¿Por qué Pero le eso llamamos? no, Sí, perdón. no, no, nada, perfecto. Estaba pensando que eso no era el derecho, o sea, ese no es el concepto de derecho que Bueno, aprendimos nosotros. el, el, eh, esta forma de pensar, es decir, la función del juez es aplicar el derecho, el juez no crea derecho, el juez aplica el derecho, y le llamamos dogmático porque entonces no se cuestiona la ley, solo se aplica la ley, como ocurre con los dogmas religiosos o políticos que no se cuestionan, simplemente se aplican. ¿Sí? En el otro extremo, o por otra de otro lado, hay quienes dicen no, la función del juez es la decisión de lo justo en el caso concreto, es operativizar la justicia, es darle a cada uno lo suyo, y ese dar a cada uno lo suyo implica una comprensión diferente del problema, o setei, griego, por eso setética, y del estudio y la comprensión del problema se va a construir la solución. En un extremo, si una posición extrema de esta postura en realidad tampoco es del todo adecuada, porque contraría la seguridad jurídica, que sí es un valor necesario en el derecho, ¿no? Yo en el derecho tengo, para que la vida social sea pacífica, los ciudadanos tenemos que tener una expectativa de que si algo pasa, la respuesta legal va a ser X, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, no supiéramos cuál es la tasa de interés que corresponde al endeudamiento de la tarjeta de crédito, y cada juez decidiera es mucho, es poco, está bien, hay que ver, esta persona no pagó porque no quiso, esta persona no pagó porque justo se le enfermó el hijo, y en base a eso, muy probablemente no existieran las tarjetas de crédito. ¿Me explico con esto? O sea, porque yo monto una empresa tarjeta de crédito en el entendimiento de que si no cobro voy a tener tal rentabilidad por los intereses. ¿Sí? Entonces tampoco es que la construcción de una sentencia, de una decisión judicial, pueda ser una tarea libérrima del juez. Y no es eso a lo que nos referimos cuando nos referimos con la construcción problemática, nos referimos a reconocer, y esto desde un aporte de Dworkin, tres tipos al menos de conflictos, o generalizando tres tipos de conflictos en el derecho. Los conflictos fáciles, los conflictos difíciles y los conflictos trágicos, ¿no? Si ustedes se atrasan un mes, si no pagan del 1 al 10 la cuota de la universidad, el valor de la cuota es otro. ¿Sí? Si esto se judicializara, la solución es fácil, difícil, trágica. Y o sea, no sé, podría ser relativamente fácil. Es fácil porque hay que ver qué dice el contrato que se firmó, ¿no es cierto?
¿Y cuál es el interés punitorio establecido? Más o menos como el de la tarjeta. Más o menos como el de la tarjeta. Hay algunas otras situaciones donde no es tan sencillo resolver, y eso a veces no es sencillo de resolver porque el derecho positivo a veces no es esto que se pretendía del positivismo, una construcción armónica y completa de la posibilidad de todos los conflictos. Y a veces hay conflictos que no están previstos por el legislador, a lo que le llamamos las lagunas del derecho. A veces ocurren conflictos que están regulados por distintos tipos de normas, la superabundancia del derecho, o a veces el modo en el que el legislador reguló la cosa permite más de una interpretación, la ambigüedad del derecho, o a veces no es claro el sentido de la norma, la vaguedad del derecho. Esto le llamamos las aporías del derecho positivo. Y eso hace que algunas cosas no sean tan sencillas de resolver y requieran otro tipo de trabajo por parte del operador jurídico en buscar la solución más acorde al caso, ¿no? Otro tipo de conflictos se consideran trágicos porque la situación vital planteada hace indisoluble, hace imposible una solución que armonice todo lo que está en juego en el conflicto, ¿no? Y donde hay que optar por uno u otro, una u otra de las cuestiones que se encuentran en juego en ese derecho. ¿Las personas tenemos derecho a la intimidad? Sí, profe. Sí. Para que no se entienda como alguna posición ideológica. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía derecho a la intimidad como persona. Sí. Sí, profe. ¿El actual presidente, Javier Milei, tiene derecho a la intimidad como persona? Sí. Todas las personas, sí. Entonces, ¿no debiéramos informarnos sobre cuestiones de salud de ellos? Del presidente lo que pasa que sería un interés público, profe, la salud del presidente. Bueno, así como hay un derecho a la intimidad, ese derecho a la intimidad colisiona con un interés público de conocer el estado de salud del presidente. Yo quería saber cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, si estaba en sus facultades mentales o no, si tenía proyección de vida o no, ¿no? Supongamos en un contexto de reelección, yo quiero saber, ¿estoy reeligiendo a alguien que está en condiciones de cumplir 4 años su mandato o que le quedan 6 meses de vida? ¿No? Y entonces en realidad estoy eligiendo como presidente al vicepresidente, o estoy eligiendo o estoy postergando una elección, ¿no? Sé que depende cómo se plantee constitucionalmente el tema, por la duración de mandatos, ¿no? Exactamente la misma situación respecto del presidente Javier Milei, ¿no? Entonces, frente a la colisión del interés a preservar la intimidad de un presidente, de Javier Milei o de Cristina Fernández de Kirchner como persona, y frente al interés social de saber sobre su estado mental, hay que optar, ¿no? A veces se pueden compatibilizar intereses y a veces hay que optar por uno u otro interés. ¿El derecho a las personas por nacer tienen derecho a la vida? Sí, las personas por nacer tienen derecho a la vida.
¿La persona gestante tiene derecho a la vida? Sí, la persona gestante tiene derecho a la vida. Entonces, siempre que haya peligro de vida para la madre, se practica obligatoriamente el aborto. Sí, profe, si hay peligro para la madre, sí. Obligatoriamente se practica el aborto. Obligatoriamente hay, No, es profe, me dice. optativo, profe. Es optativo, es optativo. Y ahí la solución es optativo. Y piensen en un papá diciendo: yo quiero defender el derecho a la vida de mi hijo por nacer, ¿no? Y un juez en ese contexto, con prueba médica de que ese embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante, ¿no? No hay Profesor, forma de satisfacer ambos intereses. Hay que sacrificar uno de esos intereses. A eso le llamamos casos trágicos. profe, ¿le puedo hacer ¿Sí? una consulta? Sí, Nicolás. Fuera, extrapolando lo que decía antes, sacando el caso del presidente, vamos a un caso más común, más allá de que entiendo lo que quiso hipotetizar ahí, lo que pone en cuestión. Por ejemplo, hay actividades profesionales que requieren cierto detalle. Por ejemplo, un conductor de un camión tiene que tener un registro profesional y tiene que someterse a ciertos exámenes médicos, son muy regulares, entiendo. ¿Por qué el hecho de que una persona o tenga consumo problemático de alguna sustancia o tenga diabetes y pueda perder la visión en un ojo mientras está manejando o le dé alguna situación, puede generar un daño público mayor a otras personas? Entonces, también yo entiendo que en el ejercicio de ciertas profesiones es necesario este requisito o este contralor de alguna pericia médica o algún control médico. ¿Y por qué no podría ser también en el ejercicio de llevar adelante un país un requisito de ese tipo, ¿no? De tener cierta conducta, de no tener consumo problemático, de estar libre de problemas de salud mental? Se lo requieren a un taxista, ¿por qué no a un presidente? Eso es. Sí, entiendo el planteo y pasa con muchas funciones, pasa con la función jurisdiccional, pasa con muchas cuestiones. Eso hoy en día hay algunos debates de acuerdo a algún tipo de funciones, pero no está legislado, no está reglamentado, más allá de la conveniencia clara. Se supone que uno es suficiente, que la población es suficiente juez de ciertos comportamientos y que estos controles periódicos se contraponen con la posibilidad de la difusión pública de todo dato de estas personas. Por eso el derecho al honor, el derecho a la intimidad de las personas, sobre todo de los funcionarios públicos, tienen una menor protección y tutela, aunque no esté explicitada en la norma, que el resto de los ciudadanos, ¿no? Y las llamadas personas políticamente expuestas, digamos. La llamada, sí, se entiende que esto, bueno, eso es porque tenemos también las personas políticamente expuestas, tenemos menores privilegios en lo que respecta al secreto bancario que otro tipo de personas en relación a su vida económica. Pero Muchas gracias. entonces, gracias a vos por el aporte. Volviendo entonces, tenemos casos fáciles, casos difíciles y casos trágicos. En los casos fáciles, en general la mayoría de los conflictos que se judicializan son casos fáciles, desde lo que implica lo normativo. A veces hay una mayor o menor dificultad probatoria, ¿no? O sea, mucha de la dificultad en un juicio viene por si se puede probar o no que el empleado que está haciendo el juicio por un debido injustificado era un mal empleado o no. La dificultad de la prueba no es una dificultad que hace el caso difícil.
probado que era un mal empleado, el despido devino justificado, y la conclusión es que no merece indemnización. Me estoy metiendo en materia de Esteban, corregime Esteban si estoy diciendo mal. Probado que era un mal empleado por la presunción que le existe en favor al empleado, no estando suficientemente acreditado que él era un mal empleado, va a ganar el juicio y va a corresponder que se le pague la indemnización conforme la ley establece X cantidad de sueldo por los años trabajados. Pero la solución no es compleja, aunque probatoriamente el caso es complejo. Si Juan mató a Pedro, el juicio penal puede tener complejidades para demostrar que efectivamente Juan mató a Pedro, pero probado que Juan mató a Pedro, le corresponden de 8 a 25 años de prisión. ¿Me explico? Sí, la mayoría de los casos con los que trabajamos en el sistema judicial son casos fáciles, donde no es inadecuado el método propuesto por el positivismo o este esquema de pensamiento al que le llamamos dogmático, donde la función del operador jurídico es saber qué norma se aplica a este caso concreto y aplicar directamente esa norma, ¿no? La actividad ahí en estos casos, insisto, de los operadores tendrá que ver con una cuestión de prueba, con una cuestión de procesal. una debida gestión procesal del caso, de reclamar todos los ítems que tiene que reclamar, hacer el ofrecimiento de tiempo de prueba en forma debida, controlar la prueba, argumentar adecuadamente, pero eso lo podemos hacer con plantilla y eventualmente alguno de estos tipos de cosas hasta nos sustituya la inteligencia artificial en alguno de este tipo de cuestiones, porque es una aplicación automática de ciertas normativas. Siempre, cuando digo nos sustituye, en realidad nos facilite mucho el trabajo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca puede sustituir al menos el control humano respecto del producto que se hace, ¿no? Y esto especialmente para ustedes en los prácticos, ¿no? Donde no usen inteligencia artificial, y si la usan, vean que no le esté tirando un bolazo, que cortan y pegan y que no se contrapone para nada con las consignas que estamos presentándole, ¿no? En los casos difíciles hay otra tensión argumentativa, y esto es todavía mayor en los casos trágicos, en donde lo que hay es que construir una respuesta que a veces va más allá de la mera aplicación de la ley, porque incluso la mera aplicación de la ley trae una solución que se presenta como injusta. Y para comprender estos dos modelos, hay un caso que viene como anillo al dedo. Algunos de ustedes capaz que lo conocen ya, de acuerdo a con quién cursaron Introducción al Derecho, lo trabajaron en Introducción al Derecho, que es el caso Zaguirre-Dipp, ¿no? En el caso Zaguirre-Dipp, nosotros le vamos a compartir el dictamen del Procurador General de la Nación, que es quien, en nombre del orden público y de la sociedad, opina sobre cómo debe resolverse un caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su dictamen es una opinión muy valorada, ¿no? Una opinión a veces tan valorada que ustedes van a ver que algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se resuelven compartiendo en un todo lo expresado en el dictamen del señor procurador al lugar al recurso planteado. Y la Corte no dijo más que eso, y hay que ir a leer lo que dijo el señor procurador, ¿no? En el caso Zaguirre-Dipp, ¿alguien lo conoce al caso? ¿Lo quiere comentar? Sí, profe, yo lo vi con el profe Renato Raivaldi Cabanillo. Sí. Bueno, el caso de los hermanos, que uno de los dos hermanos padecía un problema de salud de vida renal, necesitaba un trasplante de un órgano,
la hermana que era menor de edad tenía la posibilidad de hacer el trasplante, pero la ley de trasplante de órganos prohíbe que la persona menor de edad se realice en ese tratamiento médico. El caso llega a la corte y bueno, la corte analizó el caso y en el caso, o sea, en ese momento, porque hoy de los 16 a los 18 el Código Civil prevé que la persona puede disponer de su cuerpo, de su salud, pero en ese momento el Código de Vélez no lo tenía en cuenta. Y bueno, y la corte le dio permiso para que se practicara el trasplante porque consideró que ella era lo suficientemente madura y adulta para poder tomar esa decisión, evaluarlo y poder tomar esa decisión. A ver, muchas gracias, Juan, por el aporte. Morena. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hoy espera que esto me da la cara. Lo que yo quería aportar es que, además de eso, el hermano se encontraba en una situación de vida o muerte, por ende, por eso también la Corte falló a favor de la familia, a favor de la hermana para que se realizara el trasplante, porque el hermano estaba en una situación muy delicada de vida y necesitaba con urgencia el riñón. Así es, así es. La hermana que quería donar tenía 10 años, 17 años y 8 meses, 10 meses, y no había una expectativa razonable de sobrevida de esos meses que hacían falta hasta los 18 por parte del hermano que necesitaba el trasplante, ¿no? Voy a hacer malo, Juan. Busque a alguien, el Código Civil y Comercial de la Nación reguló la donación de órganos o dice que una ley especial va a regular la Sí, donación no, de una ley órganos. especial, profe, lo regula. Lo que yo dije Una ley es porque, especial va a regular la donación de órganos. sí, ¿Qué dice la ley de donación de órganos? Google a alguien. Donación entre vivos. Yo entiendo que lo que dijo el compañero profe viene a la evolución de la capacidad y de la autonomía de tomar decisiones que tiene un adolescente en este caso y del derecho a ser oído también. Un poco viene por ese lado. Bueno, sí, eso está consagrado en el 26 del Código Civil. Yo Claro, lo que en la quiero parte de capacidad preguntarle es jurídica. si está subsanado por el Código Civil la situación del caso Zaguirre Dib. La ley de trasplante de órganos vigente en Argentina sigue estableciendo que solo se puede donar a partir de los 18 años. Entonces, el artículo 26 recoge y probablemente recoja hasta razonamientos del fallo Zaguirre Dib este concepto de autonomía progresiva de la voluntad que se reglamenta en el artículo 26, que dice que después de los 16 años los menores de edad deciden como adultos respecto a las cuestiones de su propio cuerpo. Palabra más, palabra menos, esa es la norma del Código Civil, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Pero en la donación entre vivos, además de ser pariente, el donante tiene que tener más de 18 años y eso dice la ley especial, que según el criterio general aplicamos el Código Civil o la ley especial. La ley especial para la ley especial, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay superabundancia de normas, el 26 dice, el menor dispone de su cuerpo sobre su propio cuerpo, el menor de 16 dispone como adulto de su propio cuerpo, pero la ley especial dice, no para trasplante de órgano. No. Para trasplante de órgano a partir de los 18 años. Con lo cual el conflicto de Zaguirre Dib sigue siendo un conflicto actual, donde el procurador
desde un modelo de pensamiento dogmático dicen, mire, la ley dura lex ex lex, la ley dice 18 años, recen mucho que el hermano dure un par de meses más, porque hasta que no tenga 18 años la donante, no se va a donar. El asesor de menores era el que acá se oponía y decía acá los padres están haciéndole regalar un riñón a un hermano para salvar a otro y le están jorobando la vida a este hermano que va a vivir con un solo riñón, ¿no? El procurador incluso, van a leer ahí en su dictamen, dice, ¿qué vamos a hacer en adelante? Hoy decimos 10 años y 17 años y 8 meses. El año que viene diremos 17 años y 4, después diremos 17, después diremos 16. La ley es la ley. Que se respete la ley, ¿no? La Corte hace... ¿Cómo? Perdón. Dura lex, sed lex, es el dicho, ¿no? Exactamente. Más que la ley sea dura, es la ley. María Laura, ¿querías decir algo? Sí, profesor. Se podrá tomar como jurisprudencia este caso, pero seguramente que los jueces tendrán que analizar más, ¿no? Bueno, no que... este caso es un buen caso porque en una situación de difícil a trágica, ¿no? Donde no había forma de decir, bueno, la adolescente de 17 y 10 conserva sus dos riñones y el donante vive, no había forma y lo hacemos estirar al que necesita el trasplante, perdón, me expresé mal, no había forma de hacer eso. La Corte trabaja desde las situaciones fácticas y dice, a ver, se trata de alguien que está a punto de cumplir los 18, no está tan lejos de los 18 como un dato de la realidad. Se trata de una persona que las pericias psicológicas dicen que es madura y libre en esta decisión. Se trata de una persona que las pericias médicas dicen que si bien hay una merma en su salud, extirpándole un riñón, no hay un riesgo directo, inminente de peligro de vida en virtud de esa operación. Están en juego no solo la vida del hermano, sino el sentimiento de esta hermana que está viendo que su riñón es compatible, lo va a ver morir a su hermano, lo cual tampoco es bueno para ella, ¿no? Entonces, desde las construcciones que la Corte decide en ese caso, la inaplicabilidad de la ley y no la inconstitucionalidad de la ley. Miren la salida diferente que da la Corte. Lo hablamos a esto, creo, cuando hablamos de tipo de sentencia. La Corte dice, la ley no es inconstitucional, no vulnera un mandato constitucional, no está mal que haya una edad a partir de la cual recién se puedan donar órganos. Pero en las situaciones del caso esto da una solución injusta y lo suyo del derecho a la autonomía no lo dice tan en esos términos, porque un caso del fallo de los años 80, hoy el argumento se reestructuraría desde ese lugar diciendo el derecho a la autonomía de esta joven, el derecho a su salud anímica y psíquica de esta joven, evitarle el sufrimiento a esta joven de ver morir a su hermano porque solo le faltan 2 meses para tener la edad legal para donar. Ese razonamiento es el que hace que en este caso concreto sea inaplicable. Eso es solo posible cuando se tiene un pensamiento problemático y se parte de una función axiológica del derecho, donde el derecho es entonces la función del derecho es la correspondencia de los valores normativos expresados en la norma con las circunstancias particulares de un caso concreto. Y la puesta en correspondencia de este caso
con lo normativo es la función del juez. Y a veces esta puesta en correspondencia implica la no aplicación de la ley en forma directa, ¿no? En casos en que la ley es constitucional, porque si la ley fuera inconstitucional, yo desde el positivismo también la declaro inconstitucional, ¿no? El positivista no desconoce la jerarquía constitucional de la ley, no podemos tampoco demonizar al positivista. En todo caso, habrá alguna persona con poca formación jurídica que se pone un cartel de positivista que dice que la ley vale más que la Constitución, pero esa persona tiene que devolver el título de abogado, y esto no tiene que ver con que sea positivista, sino con que sea un burro que desconoce la jerarquía constitucional normativa, y que en todo caso la propia Constitución dice que las leyes que reglamentan los derechos no pueden desnaturalizar su ejercicio, ¿sí? Artículo 31, el principio de supremacía, prof. Exactamente. Bueno. El próximo trabajo que vamos a hacer es justamente la lectura de este fallo y la lectura de material bibliográfico para poder entender estas dos miradas. Y en esto primero que dijimos, que la aplicación normativa, este postulado del positivismo, no es erróneo. En todo caso, lo erróneo del positivismo es constreñir todo el mundo, a mi criterio, constreñir el mundo jurídico solamente a la ley positiva, cuando hay principios y hay valores que son el fundamento del derecho, ¿no? Pero no podemos suprimir como primer método de trabajo como intérpretes jurídicos las propuestas del positivismo, que para el caso de estas aporías que dijimos, lagunas, ambigüedades, vaguedades o superabundancia, tiene herramientas que también les vamos a compartir en material, tiene herramientas para completar los errores del derecho positivo, o estas, mejor técnicamente dicho, aporías del derecho positivo, ¿no? Principalmente las herramientas son el método de interpretación gramatical. Entonces, poder buscar el sentido semántico y sintáctico de la palabra. Ustedes ven ese esfuerzo hecho en la interpretación en el fallo FAL del artículo 86 del Código Penal, la función de la coma, la existencia o no existencia de la coma, como la indicadora de un tercer supuesto o de un mismo supuesto de habilitación de aborto no punible, si era solo para la mujer idiota o demente a la que había sido atacada en el pudor, o si era para la mujer idiota o demente y a toda otra mujer que hubiera sido atacada en su honor. Eso se debate desde esta directriz gramatical, esto es desde conocer el sentido semántico, es el significado de las palabras, sintáctico, el modo en el que se construyen las oraciones y por ende las normas jurídicas que son oraciones, con las reglas de la sintaxis que nos van a implicar en algún caso, por ejemplo, es muy importante si la ley dice o si la ley dice y. Si la ley dice o, ¿no? Entonces yo sé que la función sintáctica de esta construcción es copulativa o es disyuntiva, la fórmula o. Suma o alterna. Es disyuntiva, ¿no? Pensé que estaba contando algo. Es o, ¿no? O, sí, y, entonces, ahí es conjuntiva, tienen que estar las dos. Este modelo, para poder
esta guía para interpretar. La directriz sistemática, esta palabra en este tipo de ley significa una cosa, pero en este otro tipo de ley significa otra. ¿Sí? En derecho civil, la propiedad es un derecho privado, profe. Un derecho privado, pero ¿qué tipo de derecho? Un derecho real. ¿Sí? Derecho de propiedad o dominio, se llama este derecho. En derecho constitucional, propiedad tiene otro significado, ¿no? La propiedad es todo lo que me pertenece. Entonces, aunque me pertenezca, por una situación de hecho, como es la posesión, que está protegida en el derecho penal, la propiedad tiene este alcance. También la posesión, que no es el derecho real de propiedad, está protegida entre los derechos, entre los delitos contra la propiedad a través de la figura de la usurpación, por ejemplo, ¿no? La directriz sistemática, la directriz es esto, dónde está ubicada la norma y qué significa la norma entonces en este cuerpo legal o en este tipo de derechos. La directriz de la coherencia, esto es decir, el legislador no puede autorizar y prohibir lo mismo que en una norma y en otra, entonces yo debo darle una interpretación. Tengo que interpretar las normas en el sentido de que no se contradigan, sino que se complementen en todo caso, ¿no? Y habrá que buscar la interpretación que no contradiga. Sí, Juan. No, profe, justo que decía la propiedad, me acordé de un fallo que vimos en otra materia, que es el fallo Mango contra Traba, creo que es de 1928 por ahí, que define la Corte la propiedad y dice que es todo aquello que posee una persona fuera de sí misma, de su vida y de su libertad. Define eso Bueno, como la propiedad. esa es la propiedad en cuanto a derecho constitucional. La propiedad en cuanto a derecho real tiene otra extensión, ¿no es cierto? Y es la titularidad Claro, sí, o sí. dominio de la cosa. Exactamente, completando esto que veníamos hablando. Gracias por el aporte, Juan. Denme un segundito. No, estoy buscando uno para compartirles, pero no lo logro abrir. No. Bueno, disculpen, no estoy pudiendo abrir un Power que quería
compartir. Bueno, vamos a subirles materiales entonces con la explicación de estas directrices, la analogía como otra herramienta para superar las lagunas, la directriz histórica, esto es valorar cuál fue la situación y el sentido de la norma en el contexto histórico en el que fue dictado, la voluntad del legislador, qué es lo que buscó el legislador cuando interpuso la norma. Tenemos directrices dentro de las propuestas del positivismo que nos permiten hacer una aplicación armónica, sistemática, coherente, consistente del ordenamiento jurídico, lo que termina redundando en una mayor seguridad jurídica. Y el método que vamos a ver, distintas directrices, distintas propuestas de método argumentativo de un pensamiento problemático, como una herramienta sobre todo para el trabajo de los casos difíciles y trágicos, no para todos los días. En general, lo que cuando nosotros leemos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de las Cortes o los tribunales superiores provinciales, sí leemos fallos donde hay mucho esfuerzo argumentativo porque están resolviendo cuestiones muy importantes y sobre todo porque uno elige leading case, elige cuestiones centrales. Pero en la tarea de todos los días, la motivación de las sentencias no es una tarea tan trabajosa como lo que vamos a ir viendo de ahora en más en el seminario, pero que sí es importante tener presente para poder reconocer y decir, este juez resuelve desde esta mirada y entonces es esperable que otro caso me lo resuelva de la misma manera, ¿no? Yo ya sé, por ejemplo, hoy en día, los criterios de los 3 jueces que integran la Corte Suprema de Justicia son casi preponderantemente, no de los 3, digamos, pero de la mayoría de los integrantes de la Corte, son preponderantemente positivistas, preponderantemente dogmáticos, tiende más a una posición de pensamiento problemático. El doctor Lorenzetti, Rosenkranz es hiperpositivista y Rosati casi positivista. Entonces uno razonablemente puede especular sobre cómo se va a decidir un X tema en la Corte, y esto de poder predecir cuál es el resultado de mi litigio forma parte de las habilidades que tenemos que tener los abogados o las abogadas, desde la función que cumplamos, ¿no? El abogado o la abogada que ejerce la profesión liberal, saber si esto que está planteando es una quimera o tiene una expectativa razonable de ser acogido en primera instancia, de ser acogido en la segunda instancia, excepcionalmente si llega a la Corte, cómo la Corte lo resolvería. Es una evaluación que hay que hacer. Para eso hay que conocer cómo piensan, cuáles son los modelos de pensamiento que tienen los tribunales en los que nosotros nos insertemos a trabajar. Esta previsibilidad es lo que le podemos dar al cliente, y esta previsibilidad incluso la tenemos que tener los jueces, no para transigir con nuestra forma de pensar, pero hay temas en los que yo ya sé cómo resuelve la Corte de Salta, con los cuales no tiene sentido que yo insista con una interpretación diferente de la norma, si va a ir la Fiscalía o va a ir la defensa a la Corte y la Corte me va a modificar el fallo. No estoy haciendo justicia, estoy haciendo perder el tiempo en ese caso. Si es que yo no tengo, en todo caso, un argumento superador de los argumentos que da la Corte. Entonces, conocer la jurisprudencia y saber leer
el modelo de pensamiento que hay detrás de la jurisprudencia es una habilidad necesaria, imprescindible para todo operador jurídico. Y esa es la importancia del material, sobre todo que vamos a dar en el seminario, y de lo que lleguemos a ejercitar en el seminario, porque lamentablemente el tiempo es corto y no podemos ejercitar todo lo que quisiéramos, pero por lo menos que ustedes se lleven algunas bases, algunas guías para poder hacer luego, como un ejercicio habitual, la lectura de los fallos. No les digo de todos, pero por ejemplo hay buscadores hoy en día que presentan los 10 fallos más interesantes de la Corte Suprema de Justicia en el año 2024. Bueno, a fin de año serán en el 2025. 10 fallos por lo menos, saber cómo piensan, van a poder ver esto que les decimos, ¿no? Es esperable que la Corte, si mantiene esta composición, gire criterios jurisprudenciales que tenía la Corte anterior, donde estaban integrantes como Argibay, como Lorenzetti, bueno, se mantiene Lorenzetti como Hayton de Nolasco, como Zaffaroni, que en algunos temas tenían una posición de pensamiento problemático y no de pensamiento dogmático. Entonces, de la Corte actual, es esperable que no haya muchas sentencias exhortativas. De aquella Corte había muchas sentencias exhortativas porque tenían un posicionamiento diferente, una concepción diferente de cuál era la misión de la Corte como última intérprete, y decían la función de la Corte es también orientar a los otros dos poderes en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales, y desde ese lugar entonces hacían exhortaciones a integrantes de los otros poderes. Si se entiende que la función del Poder Judicial es solamente resolver conflictos actuales que están en un proceso, la Corte no va a hacer sentencias exhortativas, ¿no? Esto cuando hablábamos de la posición del juez en la unidad 1 tiene que ver con esta idea, y uno tiene que ir anticipando y pudiendo anticipar. Uno es cuán mejor abogado, no solo por conocer en profundidad el derecho, sino sobre todo por conocer cuál es la jurisprudencia, para aplicarla y no sobrepensar cosas que ya están solucionadas en la jurisprudencia, o para cuestionarlas en todo caso cuando valga la pena cuestionar la jurisprudencia y uno encuentra un argumento que puede hacer que mi demanda sea el próximo leading case sobre esta materia, sea la primer jurisprudencia de cambio de criterio jurisprudencial sobre esta materia. Si es que logro construir un argumento, una solución y persuadir respecto de ese argumento. Ese es el sentido práctico que tiene el material que les vamos compartiendo y que les vamos ofreciendo en el seminario. Esteban, Francisco, Joaquín, ¿algo que quieran aportar? Profe, puede Sí, ser Nico. un tema de un nuevo caso que está surgiendo, que estoy viendo cada vez un poco más seguido es cada tantos meses, se ve todos los días. El reconocimiento legal de 3 vínculos parentales. Se declara inconstitucional el 558, que limita la filiación máxima, y da un tercer vínculo, a la triple filiación. Por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa Sí. novedosa que está pasando ahora por los métodos. Mira, Nico, vamos a compartir en el seminario un fallo de una jueza salteña que ha declarado la inconstitucionalidad en un fallo. Le vamos a compartir también la Cámara, una de las salas de la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo, como para que vean también, y a eso lo vamos a ver en una forma de argumentar que se llama pensamientos por tópicos.
¿no? Que lo vamos a ver en el próximo encuentro, y dentro de los modos de construir razonamiento. Es como los argumentos van construyéndose en base a premisas. A veces esas premisas son normas legales y a veces esas premisas son principios o tienen contenido axiológico, contenido valorativo, ¿no? Lo que va sumando todo en el considerando de la sentencia, digamos. Exactamente. Cosas es lo que te lleva después a la... Exactamente, pero con un sentido argumentativo lógico, porque a veces hay sentencias que son un corte y pego de 80.000 cosas y no necesariamente un razonamiento por tópicos, ¿no? Claro. Pero sí, Sí, como una contando un sentencia debiera cuentito ser bien. eso. Una sentencia debiera ser un razonamiento por tópicos. ¿No, Eduardo? Sí, Esteban. Sí, simplemente una reflexión de lo que vos hablaste recién, que, digamos, hay que ser cuidadoso y muy, muy puntilloso en el tema de la constitucionalidad o no, en la construcción argumental, precisamente porque, digamos, la jurisprudencia también indica que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del sistema, es decir, no es una moneda común, un comodín que tienen los jueces para diseñar un fallo a medida, sino todo lo contrario. La declaración de la inconstitucionalidad es la última herramienta cuando el caso amerita y no se puede solucionar por otra vía. Es decir, haciendo uso de toda la capacidad intelectual y la prudencia, que es el mayor valor que debe poseer un magistrado, para llegar a la solución concreta, justa del caso, ¿sí? Si esto no es posible con la normativa, como bien lo dice la Corte Suprema en Zaguirre y Dib, que no se trata de valorar, porque la ley era perfecta, digamos, nadie la cuestionaba desde el punto de vista técnico, desde la razonabilidad e incluso desde la justicia que pudiera tener esa ley. El problema es que no permitía, digamos, en el caso concreto, la justa solución. Eso hay que tenerlo bien presente para que, y por eso estamos en esta materia, digamos, ¿no? Que desde mi punto de vista, no por ser autorreferencial, pero creo que es una materia que debería ser más estudiada, porque es justamente esto, ¿no? Muchas veces los abogados creen que no les gusta la ley y ya hay que declararla inconstitucional, y no es así, digamos. Exige este respeto al sistema, que reitero, lo dice la Corte, que no se trata de descalificar la ley, sino de hacer la aplicación de todo el sistema jurídico en su integralidad. Es decir, esos magistrados analizaron todas las soluciones posibles de todo el sistema, tanto de la ley como de la Constitución, valorando reglas y también aplicando principios y valores. Creo que eso tiene que ser, digamos, el norte que debe guiar, digamos, la línea argumental, ¿no? Eso nomás, Eduardo y compañeros. Sí, Esteban, es así. Y hay en esto que plantea Esteban, hay como un desafío o un límite claro en no tratar de que todo lo que quiera mi cliente sea lo razonable, ¿no? La función del abogado es explicarle al cliente qué es lo razonable, y evitar litigiosidad. Por eso les decía, conocer la jurisprudencia, además de la normativa, porque a veces lo que estamos es vendiendo quimeras, a veces estamos construyendo realidades que pueden parecer muy valorables, pero que tienen algún grado de dificultad por otro lado, y la función del Poder Judicial es respetar la división de poderes también, y el legislador
debe ser respetado. Por eso, insisto, estamos explicando las directrices positivistas no como las directrices de los malos, ¿no? Sino como las primeras herramientas a trabajar. También la invitación a, como hay un valor al que responde el derecho, a, en algunas situaciones muy excepcionales, a no quedarnos con la respuesta del derecho positivo y poder construir en alguna situación particular la solución justa para el caso concreto. Si a la familia de Zaguirre Dip le hubieran dicho el abogado, mire, la ley dice que no se puede, el trasplante no se hubiera realizado. Tampoco esto es decir, bueno, ahora usted veamos si lo puede, veamos si dona el de 12, veamos si dona el de 14, veamos. O sea, tampoco es que puede haber una laxitud a la hora. Y creo que les compartimos en el material el fallo Loyola de Córdoba y el fallo de Loyola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice esto que está reafirmando Esteban hoy, ¿no? Ojo, que a vos, juez, no te guste lo que dice la ley, no la transforma en inconstitucional. Sí, incluso en el fallo impuesto a la ganancia, también, profe Rosenkrantz, el voto en disidencia, y él sostiene que el ámbito natural de discusión de la creación de la ley es el Congreso de la Nación y que ese proceso se había respetado, o sea, él siendo un positivista igual, respetando el ordenamiento jurídico y todo, plantea esa postura también. Abigail, gracias Juan. Profe, ¿y qué pasa cuando algo no está tipificado directamente? Como por ejemplo, hay un caso muy nuevo que es sobre el uso de inteligencia artificial para cambiar el rostro. El caso que pasa en Córdoba, que si bien se tipifica la divulgación de imágenes sexuales sin consentimiento, pornografía infantil, eso sí, pero ahora está esto de que cualquier persona puede elegir pues, como víctima menor y no es necesariamente una conexión, sino que te agarran, te cambian el rostro y hacen esto. Yo no he visto en sí una que diga la DeepFake o algo así legalmente. ¿Cómo se haría ahí? Y viola el artículo 53 del Código Civil y Comercial en principio, ¿o no? Tendría que darse la situación de que se use la imagen de otra persona para menoscabarla de alguna manera, ahí no me sale ahora. Pero el artículo 53 del Código Civil regula la imagen. El derecho penal siempre llega tarde, ¿no? El derecho penal siempre llega tarde, primero porque el derecho penal como tal comienza a actuar una vez que se cometió un delito, ¿no? O sea, el derecho penal va a intervenir cuando ya está el muerto, cuando ya está. Esto no quiere decir que a veces si hubiera trabajado bien el derecho penal las lesiones, se hubiera evitado después el homicidio, ¿no? Pero por definición el derecho penal tiene una función preventiva muy teórica, que es que la amenaza de pena hace que uno no cometa determinadas conductas para evitar esa pena. Eso funciona hasta ahí nomás, ¿no? Porque eso depende de una serie de valores individuales y de una serie de situaciones sociales, ¿no? Probablemente ninguno de los que esté acá alguna vez mate o abuse sexualmente de otra persona, y no necesariamente porque no quiere ir preso, sino porque respeta el valor vida y porque respeta la libertad y la integridad sexual de las otras personas. Pero probablemente muchos de los que estamos acá, con las normas de tránsito, depende de la hora, el lugar, la existencia de cámara o no, seamos más o menos respetuosos, ¿no? Entonces por ahí no nos vamos a parar en el cajero automático de la plaza de nuestra ciudad porque sabemos que hay cámara o hay un canal de tránsito, pero en el cajero en el lugar donde dice no estacionar del cajero automático más alejadito y con menos custodia, capaz que sí paramos para
para sacar la platita apurado del cajero, bueno, eso ya casi ni se hace hoy, ¿no? Qué viejo que soy con el ejemplo. Pero en general el derecho penal, este fin preventivo general, no lo cumple mucho. Después está la llamada la prevención especial del derecho penal, es decir, el derecho penal castiga y pone preso a alguien para que ese alguien no siga robando, no siga lesionando, no siga matando, bueno, ahí, pero igual ya el derecho penal interviene por lo menos con un hecho de lesión, con un hecho de robo, con un hecho de homicidio, o sea, ya ocurrió un delito, ya interviene después. Y por el principio general de legalidad penal, nulo crimine sine lege, nulo crimen, nula pena sine lege, como lo querramos expresar, difícilmente al legislador se le ocurran posibles delitos, posibles conductas dañosas, anticipe, ¿no? Posiblemente el legislador, hasta que a alguien no le arruinaron la vida con estas fotos con inteligencia artificial, se le ocurra que algún hijo de mil, en vez de utilizar la inteligencia artificial para hacer trabajo de la facu más rápido o hacer demanda más rápido, la utilice para joderle la vida a otra persona. Y a veces va a ocurrir que exista una laguna de punición de cosas muy disvaliosas, ¿no? Pero por el principio de legalidad penal, el derecho penal no va a poder actuar en esas cuestiones por disvaliosas que sean. Y va a haber que buscar un castigo pecuniario a través del 53, va a haber que buscar una orden restrictiva, un proceso autosatisfactivo, y eventualmente el incumplimiento de esa orden restrictiva sí será una desobediencia a la autoridad que tenga consecuencia penal por el 239. A veces también el abogado tiene que buscar la construcción de la protección de algo que no está establecido normativamente en el derecho penal a través de otro tipo de acción. Hasta que el legislador entienda como que esta situación se puede dar con una generalidad tal que sí hace falta hacer la ley y sí hace falta punir esa conducta en particular. Eduardo, Sí. está el caso famoso de los Caballeros de la Noche, cuando se robaron el cadáver de Inés Dorrego y que pedían rescate por el cadáver, y bueno, un abogado habilidoso pidió la exhibición de detención porque no había delito. Y quedó, bueno, en los anales de la historia del derecho penal, de esto que está diciendo vos, que no está tipificado, por más aberrante Sí. que puede haber parecido una acción, si no está en el Código Penal, tuvieron que liberarlo, pero eso generó la incorporación del delito específico, ¿no? Está interesante el caso. Sí. Gracias, Esteban. Morena, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, yo tenía una duda con respecto a la pregunta número 4 del trabajo práctico que habla sobre la tipología. Yo Sí. tenía una duda sobre esto porque viste que la pregunta dice, analiza qué tipo de sentencia es de acuerdo a los criterios dados, tanto por el tipo de resolución. Y yo quería saber, yo sé que, por ejemplo, bueno, el fallo, a mí me tocó el impuesto a las ganancias. Yo sé que es de orden constitucional, ¿sí? Pero se declara como inconstitucional. Yo más o menos quería saber si usted me puede indicar qué respuesta o hacia qué orientarme, si puedo poner que la tipología del fallo es de orden constitucional o es de orden constitucional porque se basa en los criterios de la Constitución o que es inconstitucional. No sé si me explico más lo que quiero decir. Sí. En realidad, lo que te voy a decir, porque además, si te lo digo, ya le ahorramos un punto a todos. Te digo que podrías contestarla de las dos maneras. Lo que va a importar es cómo fundamentes la respuesta.
y relee el material y vas a tener elementos para decir una u otra cuestión. Listo, profe, muchas gracias. Era eso. Bueno. Chao, profe, chao, compañeros, que tengan linda noche. Igualmente. Adiós, gracias a todos. Buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches, muchas gracias.